Mes 3 en el tiempo del Eterno. Mes 6, día 24 del 2025. Primera de Corintios. Pablo saluda a la iglesia de Corinto con espíritu animado y de alegría al saber que están confirmados en Cristo Jesús. Mas hay algunas situaciones que merecen su estricta y rápida atención en la iglesia de Corinto, pues se habían levantado facciones y cada uno luchaba entre sí diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Este tipo de fascismo, partidismo, no podía ni puede ser tolerado, pues Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo, y el único que fue crucificado por el mortal es Cristo Jesús. A Él es solo al que debemos seguir, y la lucha de nosotros debe ser por ser de Él. Pablo con vehemente esfuerzo se levantó en defensa del Evangelio y su comisión, que no era el bautizar, sino el predicar el real Evangelio, por la sabiduría que había recibido en Cristo Jesús. Aunque había bautizado a algunos, él reconocía que esa no era su misión encomendada, pues ante la situación del partidismo creciente, esto sería más difícil, pues estos de Corinto proclamaban ser de quien los bautizaba. Así es de sutil el maligno, siempre poniendo ante el mortal que sea partidario de otro mortal, y a su vez que confíen ciegamente en ellos. El poder del Eterno estriba, en cuanto a la exposición de la palabra, en desechar la inteligencia de los que se creen entendidos y destruir la sabiduría de los sabios, y escoge lo inculto, lo indocto y lo despreciado para llevar su luz al mundo. Y esto es locura para el mundo, mas para los verdaderos hijos es maná fresco celestial. Pues los judíos, los que se creen elegidos, los que dicen saber, piden señal, y los griegos, el mundo, va tras los que son sabios, los de renombre. Mas el Eterno, para su gloria y su honra, pasa por encima de todo protocolo humanamente pensado, y toma el vaso quebrado, lo desmenuza, lo vuelve a hacer y lo llena de aceite santo, para que éste proclame la verdad entre aquellos que buscan solo su conveniencia política, religiosa. Apañan el pecado, rebajan la norma y dan auge a la depravación, incentivando a la violación por causa del bien común al decálogo divino. Así, lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Así lo necio escogió Dios para lo que no es, según el criterio humano, para deshacer lo que es, lo que se cree ser más, mas no es el criterio del eterno Dios. Así pues, desechando toda sabiduría humana y dejando a un lado a los supuestos sabios, somos en Cristo recibidores de su sabiduría, su justificación, su santificación, y nos brinda su redención, para que así ninguno alabe a Satanás, gloriándose a sí mismo, sino que toda gloria sea de quien realmente se la merece, Cristo Jesús. El hombre mide con norma del mundo, mas el Eterno mide con su norma celestial, y estas dos medidas nunca estarán en común acuerdo. El Eterno es soberano, y aun los que no desean sujetarse a Él no pueden detenerle, pues su verdad recorre toda la tierra, y Él obra por medio de quienes a Él le complacen. El hombre busca grandezas, mas el Eterno humildad y fidelidad a Él, y estos dos bandos nunca tendrán paz entre ellos. Pablo estaba instruido en la elocuencia humana y pudo haberla usado, mas decidió desaprender y aprender de Cristo Jesús. Así con temor y temblor llevaba la palabra de paz entre los de Corinto, sin humana palabra persuasiva, sino con el poder del Espíritu Santo, pues así la fe de esto no sería fundada en hombres, sino en el poder de Cristo Jesús. La sabiduría que proviene de lo alto, el mundo no la conoce, pues ésta es encubierta a estos. Mas a los que el Eterno predestinó, les es revelado todo,
para su gloria y para su honra. Mas los que dicen conocerle, los príncipes del mundo, los doctores de la ley, la verdad real les está oculta, y se suman a la ignorancia de aquellos que no le conocieron y lo crucificaron. Mas lo que ojo no vio y oído escuchó, es lo que él revela a aquellos que le aman y siguen tras sus pisadas. Por eso hablamos no de nuestra propia mente, sino que la mente de Cristo en nosotros nos impele a hablar sus palabras. Pero el hombre en su naturaleza natural carnal no puede percibir estas cosas, y las toma como locura, herejías y provenientes de Belcebú, pues al no ser espirituales no pueden discernir lo que es del espíritu. Por esto el espiritual puede juzgar todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Muchos juzgan que la ley eterna universal son puras prohibiciones, mas para el espiritual estas son misericordias, pues a través de las restricciones de esta, de las pautas y linderos que éste establece, está garantizado el respeto real al único y verdadero Dios, y la paz y la felicidad del ser humano. Es un muro de protección para el obediente que ama al eterno Dios. El cumplimiento de la ley obra en nosotros un cambio positivo en nuestro carácter, pues ésta nos liga al Creador de la misma. La violación a esta ley denigra nuestro carácter, pues nos separa de su fundador, nuestro Creador y nuestro Redentor, Cristo Jesús. Cuando las facciones, partidismos, comienzan a verse dentro del que dice ser el real pueblo, mas no lo es, pasa como en Jerusalén antes de su destrucción, que entre los bandos se luchaban por el poder y se mataron entre ellos. Esta característica es indicativo de la carencia espiritual, de lo alejado que están del único y verdadero Dios, y apuntan al final de su desgracia, pues no queriendo perder el poder, pierden su vida por él, pues luchan en la carne y no dejaron de beber leche que es necesaria al inicio de la alimentación, sino que quedando en ella, no solo siguieron gustándola, sino que la adulteraron, quitando de ésta todo lo que nutre, y así nunca aceptaron el comer sólido, sino que pasaron de leche adulterada a vino fermentado. Así como enanos espirituales son atrapados por la codicia y poder del mundo y no soportan la sana doctrina, el alimento sólido. Para estos, el alimento sólido es una ofensa y atentado por destronarlos de su posición fascista, viviendo bajo el nivel tanto espiritual como moral, y amamantando a niños fluctuantes. Estos son idolatrados por muchos. Estos que viven tras el apego a un ministro favorito, que se resisten a beber de la fuente de agua viva, y estos caerán con ellos. Así cuando un siervo, el Eterno lo levanta, se debiera aceptar a éste con gratitud como si fuera el mismo Maestro Celestial, mas el mensaje es rechazado, pues los amamantados veneran hombres y no el mensaje celestial. En el real ministerio del Eterno, uno planta, otro riega, pero solo Cristo Jesús da el verdadero crecimiento, y cada uno según Cristo Jesús recibirá su recompensa. Así ninguno se gloría, pues toda dádiva y don perfecto proviene de Cristo Jesús. Así como representantes, embajadores del reino celestial, operamos bajo su mando, y ninguno debemos descuidar nuestro carácter y el oficio de ayudar a otros. Y este curso es celestial y no humano, pues la regla es de poner la voluntad propia por la del eterno Dios, morir al yo. El que no lo hace jamás lo podrá enseñar, mas el que lucha por lograrlo, lo que ha logrado hasta ese momento testifica en aprendizaje al que éste le testifica. Así que el fundamento puesto se edifica sobre él. Y el que así no hace, lo edificado caerá irremisiblemente, porque el real y siempre eterno fundamento es Cristo Jesús, y todo el que edifica encima de grandeza humana caerá. Si realmente conocemos a Cristo Jesús, sabremos que somos templo del Espíritu Santo, y el que destruya el templo, el eterno Dios lo destruirá, porque el templo es santo por la transformación ante la presencia del Todopoderoso.
Cuidaos con ser engañados de aquellos que se proclaman sabios, estos de renombre que se congracean y codean con las ambivalencias del mundo, pues no lo son, pues sólo serían sabios si depusieran su sabiduría mundana por la celestial, haciéndose ignorantes para que entonces realmente lleguen a ser sabios. Puesto que la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, el que aprende de estos lo que aprende es astucia mundana, y caerán los dos en la misma red. Pues vana es la sabiduría del mortal para ser reverenciada y temida. El que no sea veriano por sí mismo caerá con ellos, y no tendrán excusa ante el Todopoderoso, porque la verdadera luz celestial nunca ha dejado de fulgurar en el mundo, fuera de las líneas regulares corrompidas, para que todo el que la vea frente a él decida si aceptarla o no, darle la bienvenida o rechazarla. Un dirigente fiel es aquel que no solo habla, sino que sus frutos demuestran fidelidad al Eterno en hacer su estricta voluntad en el tiempo en que vive. Es aquel que deshace sus manos en ayuda a su prójimo y va a la cama pensando qué más hacer con la ayuda de Dios para ser útil en su causa. A estos el Eterno les cuenta sus designios, les da operaciones para enseñar a otros y no depender del sistema del mundo corrupto, sino de él, a darle cada vez más independencia de la esclavitud, de la libertad, pues sabe que esto es lo que el Eterno siempre ha llamado a su pueblo a hacer. Por eso sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevó al desierto e implantó en estos su teocracia, que es la única manera de ser libres de las garras del enemigo. Las cavilaciones y preconceptos llevan al mortal no cimentado a indagar diligentemente en lo no revelado y a ignorar por completo lo revelado. Así, entretenidos en lo que no aprovecha, pierden el tiempo de la real preparación ante la inminente venida de Cristo Jesús. En temas vanos pierden este tiempo y de ningún valor de crecimiento espiritual le es de provecho. Así que el que se cree algo, sirva. Pues si creyéndose algo es servido, y esto su ego enaltece, es reo de muerte. Pues el verdadero Hijo del Eterno, que lleva la credencial celestial, es llamado a padecer, a ser maldecido por muchos y bendecido por algunos. Son catalogados como la escoria del mundo, más preciosos en Cristo Jesús. Por eso sepáis que somos contemplados por los otros mundos no caídos, y que con inmenso interés nos observan, y como película viviente ante ellos, estos ven a las claras el conflicto existente entre el bien y el mal. Estos se gozan cuando los ardides del maligno son vencidos con un así dice Jehová. Un escrito está. Como nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo para así vencer en él. Por eso el gran día de la victoria triunfará todo el universo, pues otra vez todo será abierto sin peligro para todos los demás mundos, y grande música angelical resonará por doquier. El júbilo cubrirá todo el vasto universo, y los salvos participaremos de dicha gloria sin fin. Por esto la norma divina debe ser cada vez más elevada en la vida del mortal, y no rebajada como Satanás y sus secuaces luchan, porque así sea. Compra al mortal, le da poder, grandeza, riqueza a costa de la salvación eterna, a costa de rebajar la norma divina, a costa de la pérdida de la salvación. Así el mortal depone su futuro inmortal por lo mortal, lo perecedero por lo que perdurará para siempre. Este es el pecado de las facciones y de los hombres que se catalogan de renombre, del cual muchos son copartícipes de esto. Así pues, apartaos de los envanecidos, porque tanto es su vanidad, que por el camino estrecho y la puerta angosta no podrán pasar por ella, mas su deleite es ir por la senda ancha, mostrándose como pavos reales, empujando a todos los que le admiran hacia la puerta ancha, y muchos son los que van por ella hacia la perdición. Cosa grande es que entre los fieles estén los infieles que abiertamente o solapadamente van tras los deseos de sus concupiscencias. El incesto, cosa denigrante ante los ojos del Eterno, el que tal haga, sea entregado a Satanás, arrancado de la congregación. Ojalá se arrepintiese con esto y pueda salvar su espíritu en el Señor.
pues un poco de levadura afecta a toda la masa. Esto lo sabéis, así pues ninguno se aventure a congraciarse con esto. Pues así de esta manera la vieja levadura es dejada atrás, volviéndonos masas nuevas sin leuda. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado en nosotros. Por eso no celebramos con levadura su Pascua, sino con panes sin levadura, siendo este día constituido como la antesala de los ázimos. Pues la levadura espiritual crea malicia y maldad, y los ázimos espirituales sinceridad y verdad. Por eso símbolo nos es dado para que tengamos esto siempre presente. Pues fornicarios, avaros, ladrones, idólatras, no asociéis con ellos en junta hermandad, pues aunque siendo del mundo somos fieles y asociados con los infieles, caerán los fieles por querer congraciarse con estos. Mas el que se llama hermano vuestro en la fe, y es fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con éste no juntéis, y menos comáis con él. Pues los del mundo no conocen, y no se pueden juzgar, mas los de adentro conocen y deben ser juzgados con verdad, amor y justicia. Pues éste se ha pervertido, y debe ser quitado de vuestro medio. El que no se subordina a Cristo Jesús no podrá alcanzar la vida eterna. ¿Tenéis algo uno contra otro? ¿Acaso no hay ley en Israel? ¿Por qué debes ir a juicio con el mundo? Si respetáis la ley de libertad, juzgad conforme a ella, y tal juicio contará ante Dios y ante los de la grey. Pues el que lleva litigio de creyente ante juicio de incrédulos, la fe denigra, y menosprecia al dador de la ley celestial. Ya es malo pleitearse entre unos y otros, y es más grave aún que esto llegue ante los injustos, para ser juzgado por ellos con ley ambivalente. Pues estos son fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, se echan varón con varón, mujer con mujer, son ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Ninguno de estos heredarán el reino de los cielos. Así pues los sucios no pueden juzgar con justicia a los lavados. Pues los lavados justificados somos en Cristo Jesús, y los sucios son condenados por sus obras. Pues ya sabemos que según el mundo todo se vuelve lícito, mas como hijos de Dios sabemos que todo no conviene, pues aunque a los ojos de los pecadores todo es lícito, en el pecar luchamos para no ser dominados por ninguna de ellas, que son para perdición. Así pues, sujetos a Dios y no a las pasiones carnales, avanzamos en fe y no por vista. Pues tomaré mi cuerpo, que es ya de Dios, y lo echaré a la suciedad con ramera, para hacer una sola carne con ella. De ninguna manera, pues el que esto hace, los dos quedan unidos como una sola carne ante Dios. Por tanto, el que se une en cuerpo espiritualmente a una ramera, unos son. Así pues, la que se le confirió ser desposada por el Dios de Israel, se tornó hermana de ramera, haciéndose peor que ella, pues el que conoce y se aparta, mejor le hubiese sido no haber conocido, pues dejó al que le dio todo por ir tras sus amantes, y se prostituyó, y el que con ella se eche, con ella también será prostituido. Mas el que se une al Señor, un espíritu es, uno en él es. Tanto el fornicario como el adúltero cometen pecado contra su propio cuerpo, y si éste no se ama a sí mismo, ¿cómo podrá amar a su prójimo? Asimismo, ¿cómo habrá real amor en la que se prostituyó para con sus feligreses? Solapadamente los prostituye, les insta a ir por el camino ancho de perdición, alegando que el ecumenismo es provechoso para todos. Mas la realidad es que es lucrativo para los mercenarios que venden la verdad por precio. Por esto, la pandemia fue muy lucrativa para estos, al entregar a muerte a sus súbditos por precio, pues cambiaron la vida de estos por monedas de plata y de oro. Pero los que son de Cristo Jesús son comprados por el precio infinito de la sangre preciosa del Cordero inmolado, que quita el pecado del mundo. Y esto no sucumbe a la fuerza ni al chantaje, sino que prefieren morir antes de negar su fe. Así pues, el que no puede estar solo, cásese. Así evitará la fornicación. Y así uno y el otro, perteneciéndose, solo en mutuo consentimiento,
pueden separarse en cuestiones espirituales, como ayuno, oración, consagración, retiros espirituales, y luego volvéis a uniros para evitar la tentación del maligno sobre vosotros. El celibato, en soltería y viudez, es muy provechoso para el que no es tentado por los deseos de la carne, pues si son tentados es mejor que se casen, y así juntos vencerán en Cristo Jesús, siendo sobrios en todo como conviene en el Señor. Y si por alguna razón hubiere separación entre ambos, deben permanecer solos, y así luego de ponerse a cuentas, puedan reconciliarse en Cristo Jesús. Así también el convertido, si tiene esposa que no es creyente, y ésta insiste en estar con él, no le abandone, para que así los hijos que están en el hogar no sean afectados. Mas si la contienda abunda entre el creyente y no creyente por causa del Evangelio, sepárense, pues no se estará sujeto a sus caprichos de servidumbre, sino más bien a la paz que el eterno Dios nos ha llamado a esto. Así Dios se encargará de uno y del otro, pues la salvación solo proviene de Él. Así sabéis que el Eterno da a cada uno según su beneplácito, sin importar si es siervo o libre, pues en el Señor el siervo es libre y el libre es siervo del Señor. Así pues cada uno haga conforme a lo que fue llamado por Él. El que desea casarse, puede casarse, y el que desea estar libre también puede hacerlo. Ninguno peca. Mas si se casa, en buenas y malas, en altas y bajas, debe permanecer. Pues si el propio carácter del individuo es indómito, ¿cuántos serán el de dos juntos? Mas si ambos deciden juntarse en santo matrimonio, ambos deben proponerse luchar por poner lo indómito de ambos a los pies de Cristo Jesús, para que éste los dome a ambos en su grande amor, verdad y justicia. Pues no hacemos como los mundanos que hoy se casan y mañana se dejan, pues esto es cosa de aquellos que no han conocido a Dios y la verdad no está en ellos. Así acarrean pecado para sí. Mas por la premura del tiempo y por lo corto del mismo, buscad más al Eterno que el deseo carnal. Así ambos podrán crecer más en la estatura de Cristo Jesús. Así pues el soltero ventaja tiene sobre el casado, pues el soltero cimentado en Cristo Jesús solo busca las cosas de arriba, mas el casado aún debe agradar a su esposa. Y si no tiene el real balance que solo Dios puede dar, las pasiones del mundo lo arrastrarán y mancillarán su lecho para perdición de ambos. Así también la casada debe tener mucho cuidado para no denigrar a su esposo en el lecho y ser ambos abominables ante Dios. Mas también alguna virgen desinquieta con edad de casamiento quiere avanzar en esto, que lo haga, y en esto no hay pecado. Pero los firmes en la soltería, que tienen potestad sobre su cuerpo, que ha determinado permanecer en soltería, que lo haga, y por esto tampoco peca. Así también pues los que se casan en el Señor, y ambos son firmes en la fe y fieles a Cristo Jesús, están atados hasta que la muerte los separe. Mas los que por servir a Cristo su cónyuge los abandona, adulterando, el que adultera libera al fiel. Así también los que unidos, uno es creyente y el otro no. Si el no creyente desea separarse, que lo haga, mas esto no libera al fiel para volverse a casar a menos que el infiel adultere. Por tanto, cuidaos de no ser como los infieles, que por los deseos de los ojos y de la carne se juntan, y pasando el deseo se tornan cada uno a su lugar, buscando ir tras otro deseo, pues estos serán atados para condenación. Somos cartas leídas entre nosotros y el mundo, y el buen testimonio debe figurar en nosotros y entre nosotros. Si tenemos, por ser más fuertes en la fe, un conocimiento de avanzar en algo que sabemos que no es pecado, mas hay un débil que cree que eso es pecado, no lo hagáis. Pues si éste se aparta por vuestro conocimiento que éste no tiene, pecamos contra Cristo Jesús. Antes bien, nutridlo, para que éste luego fortalecido pueda derribar los preconceptos y pueda ser afirmado en la real verdad. Pues la vanidad del mundo es ilusoria, pero muchos la toman como realidades. Y hasta que éste no es convertido ni convencido de esto, es frágil en la fe por ignorancia y no por rebeldía. Con estos tened paciencia,
Pues una vez estuvimos en sus mismos zapatos y fuimos pasados de ideas esclavizantes a libres, sabiendo que hay un solo Dios y Padre de todos, y que los dioses inventivos del maligno son puro espejismo, donde él tras de estos desea ser venerado, mas de Dios no tiene nada, mas sí de gran tirano, engañador y asesino. Ante las respuestas que los de Corinto hacían, Pablo fue enfático y directo a estas, para que no quedara duda en ninguno de la obra, a la cual no hombre sino el eterno Dios los llamó, y el método de operación del cual él hacía uso, para así no solo poner el ejemplo de paz y real libertad, sino de real eficacia de ganar almas para Cristo Jesús. Siempre hay muchos que por citar textos de la Biblia y explicarlas, ya por eso desean tener ganancias a través de otros y ayudantes como los discípulos tenían. Pablo explica esto en detalle para que todo sea comprendido en cómo esto de la prédica del Evangelio real en Cristo Jesús funciona. Pablo renegó el derecho de ser mantenido. Pablo fue enérgico predicador, fuera del sistema eclesiástico de su tiempo, por la imperante apostasía que había en éste. No cejaba de declarar lo que había visto, oído y comprendido. Diligente y sabiamente exponía las escrituras del Antiguo Testamento, para que tanto judíos como gentiles pudieran entender que aquel que había venido a estar entre los judíos, y por estos fue rechazado y crucificado, era el Mesías Cristo Jesús. Al recibir el llamado le fue declarado que sabría lo que era sufrir por amor al Maestro y su verdad, y éste aceptó gozoso el reto. Corría la carrera para ganarla sin desánimo ni desdén, valiéndose de su trabajo que aprendió como tendedero y toda cosa que pudiera hacer para no ser gravoso a los que él iba. Se abrió paso en ejemplo, obediencia y poder en la palabra entre los de Corinto. Presentaba el Evangelio gratuitamente para no abusar, como muchos lo hacen, por sobre ejercer el derecho que tienen por llevar el Evangelio. Así Pablo no dependió de hombre para ser ordenado, llevando el Evangelio gratuitamente, aun teniendo algún derecho por hacerlo. Él quiso ser un ejemplo de grande poder y fe en aquellas iglesias nacientes, para que todos pudieran entender, por ejemplo y voz, cómo es legal ante Dios llevar la palabra de verdad. Hoy es totalmente diferente. Cualquiera que desee buscar una buena remuneración en un oficio, estudia para ministro. Es instruido y acreditado por una institución que, vendida a Roma y las Naciones Unidas, va como un barco enorme navegando a un río que antes estaba ancho mas ahora angosto, y la caída de la catarata frente a él está, mas ya no hay vuelta atrás. En amoríos comprometidos con el controlador del mundo, en político religioso, desde décadas atrás y gustando de sus beneficios de todo lo amalgamado que ofrece el mundo, habiéndose hecho rica, comercializando el evangelio diluido, del que muchos gustan, ésta vive totalmente lucrada de aquel quien la domina, y la compró por precio, y no de sangre, sino de riquezas materiales. Así cambió la reforma pro salud por la farmaquía, su método educativo por educación secular acreditada, iglesias donde la verdad pura, como es en Cristo Jesús que debiera fluir, lo que fluye es el libertinaje del ecumenismo. Mas alegando ser la conferencia general la voz de Dios en la tierra, muchos aún sabiendo esto y otras, aún engañados, mantienen su poderío, para que ésta, extralucrada, siga diseminando su ecumenismo mundialmente. Si Pablo estuviera en este tiempo viendo esto, ciertamente les hubiera condenado, pues ese método de operación del maligno es totalmente contrario al método del eterno Dios. Así como vacas de Basán engordados, algunos, y como hienas y chacales otros, todos se alimentan del rebaño que come pasto mustio, libre de nutrientes y aguas estancadas contaminadas. Pablo se daba en cuerpo y alma por Dios y su obra, viviendo en escasez y sufrimiento, por eso fue usado con poder, porque el que por llevar la palabra vive en grande abundancia y alegría según el mundo, que es de Satanás, lo atrapa, pues éste se lucra de lo que él ofrece, y así ejerce poder sobre él, y le mantiene en jaque ante sus propósitos, que son diluir el Evangelio, hacer creer a sus súbditos que están en el camino correcto, aunque no lo están,
entretenerlos con puestos para hacerlos sentir mejores e importantes unos entre los otros, y de vengar de ellos toda plata posible. Negocio perfecto de perdición, del cual el que entra y es mordido por la serpiente difícilmente puede salir. Pablo exhortaba con vehemencia toda verdad, ponía en jaque al mal y condenaba la apostasía, y pedía que se apartaran de ésta para no ser contaminados. Así el evangelio puro, en los que éstos lucharon contra la apostasía, este evangelio puro llegó por medio de la palabra de vida a nosotros. Mas ahora en el umbral de la vida eterna el enemigo, como siempre ha hecho, pero ahora con más vehemencia, enterró el propósito a la que le confirieron las verdades claras, porque ésta le dio permiso, verdades que eran salvíficas, y en cambio entró a esta su fuente de cloaca, para que beban todos y se sacien en su inmundicia. Tanto ejerció este derecho entre el apóstata es día y nominal, que no solo engaña a sus seguidores con un evangelio de leche adulterada, sino que los vendió por precio, dando más poder de seguir engañando al pueblo. Lo mismo pasó en el tiempo en que Jesús vivió entre los que se suponían le reconocieran y recibieran. La mafia religiosa que encabezaba Anás y Caifás era intocable. La pura verdad los desenmascaraba, y éstos no podían permitirse que su prestigio, puesto y remuneración se afectara. Por esa razón buscaron toda oportunidad para callarle, hasta que llegó el cumplimiento de su muerte, el cual éstos aprovecharon sin saber que, aunque éste entregaba su vida, la volvería a tomar, quedando éstos condenados para siempre a la destrucción eterna. Por eso es muy difícil que un emponderado se salve. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que ésta ocurra. Así pues, todos los profetas, inclusive Cristo Jesús, sus discípulos, todos estaban fuera de la línea regular, pues la línea regular no los toleraba, los expulsaba y los perseguía, pues nunca fue y nunca es y será la vía por donde fluya la real verdad en Cristo Jesús. Así que con cautela andamos, procurando no agradar a los que van en contra del santo evangelio de la real paz y libertad, sino que desechando lo malo corremos la buena batalla de la fe en Cristo Jesús, y no meramente por correr, sino para ganar. El real evangelio se lleva con escasez en este tiempo final, pues profetizado está, donde el maligno lucharía para que la real línea, lo monetario, no abunde, pues si así fuese, sería mal para él. Mas Dios impulsa su obra por medios insondables, se vale de lo inimpensable para que lo que debe ser hecho sea hecho. Ahora bien, si esto es así, y ya se nos dejó dicho, ¿cómo pueden muchos pensar que la millonaria es día y nominal, es la encargada de llevar el real evangelio al mundo? ¿Podía Pablo pensar que el Sanedrín llevaría la palabra viva de verdad? ¿Dejó Cristo Jesús cuando estuvo en esta tierra que Anás y Caifás predicaran por él? ¿Les pidió permiso para hacer su obra? De ninguna manera. Así los profetas, como Cristo Jesús, como los discípulos, también como los que recibieron la palabra de verdad, todos fueron perseguidos y azotados de parte de la iglesia nominal de su tiempo. Y así como fue, es y será. La historia se repite vez tras vez, mas solo los entendidos la pueden ver y entender. ¿Quedó Jesús luchando dentro de la organización de aquel tiempo? ¿Quedó Pablo dentro de ella? ¿Quedaron los discípulos? Ninguno. Todos salieron para entonces poder seguir el verdadero evangelio de paz y libertad y ser expositores de él a otros. Así lucharon en escasez, pero con gran perseverancia, cumpliendo la misión a la cual fueron llamados, la cual se les encomendó, e hicieron diligentemente. Terminaron sus vidas muchos a mano de la unión de Iglesia y Estado, pero la misión no fue acabada con su muerte, pues el silencio se convertía en un gran trueno que anunciaba lluvia en abundancia, pues sus obras continuaban y continúan hasta hoy. Así que el real obrero es digno de su salario, pues aún el que siembra es merecedor de cosechar, pues aún el buey que trilla está escrito en la ley de Moisés que no deberá llevar bozal, para que pueda éste comer para seguir fortaleciéndose para su duro trabajo. Mas cuidaos
de los que lucrándose del Evangelio se recuestan para no hacer ni lo que les aprovecha a ellos mismos, porque muchos hacen esto. Pablo no era aprovechado. Para él era mejor dar que recibir. Prefería morir antes de ser tenido como gravoso entre sus hermanos, pues él reconocía que el evangelio que predicaba era proveniente de lo alto y no de él, y que su grande y real recompensa estaba en el cielo. Pablo se ponía en los zapatos de los que él trataba de llegar a ellos. No rebajaba el evangelio, sino como a niños les enseñaba, y ya los iba poco a poco introduciendo en lo sólido. Esta es la real piedad, el darse unos a otros por el adelanto del reino de los cielos y porque muchos puedan ser salvos en él. Pablo se esforzaba por hacerles entender que muchos son llamados y pocos los escogidos, que el zarandeo es parte del proceso de limpieza entre la paja y el grano, entre el trigo y la cizaña. Por eso les refirió que todos los que salieron de Egipto y cruzaron el mar, que comieron el mismo alimento, maná, comida de ángeles, también alimento y bebida espiritual. Por sus pecados de codicia e idolatría, muchos quedaron en el desierto, y en sus fornicaciones cayeron 23,000 en un día. Pues, creyendo tentar a Dios, perecieron por serpientes, pues Dios no puede ser tentado. Así los murmuradores fueron destruidos. Así Pablo le ponía esto por ejemplo a ellos, y también es para nosotros hoy. Por eso el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque podemos ser tentados, mas no ceder. Y en la lucha de la resistencia, el eterno Dios nos dará la salida. Por tanto, si la copa que tomamos y el pan que partimos es en buscar la comunión con Cristo Jesús, el aceptar su único sacrificio por nosotros, ¿cómo pues podéis ser partícipes de la idolatría a los demonios y ser participante de lo sacrificado a Él? Entonces, ¿en qué nos hacemos copartícipes de la idolatría a los demonios y lo sacrificado a Él? En escuchar, defender y sostener el ecumenismo, el evangelio adulterado, que solo el diablo acepta, pues para el Eterno esto es abominable. El dar apariencia de guardar el sábado cuando todo lo demás es violado desde la raíz hasta la rama, es una idolatría declarada a Dios con apariencia de piedad ante los hombres, y esta provocación de celo ante el Señor nuestro Dios los hará quedar tendidos en el desierto como en antaño, pues lo que fue, es y será. Por eso todo es lícito, pero no todo conviene, pues el mundo no distingue el bien del mal, mas los que lo podemos distinguir, cuidémonos del débil en la fe, procurando que éste comprenda y se haga fuerte como nosotros. Si alguien os advierte que algo es malo, no lo hagáis, aunque sepáis vosotros que no lo es. Más bien luego de abstenernos, instruimos al que nos alertó, para que él también pueda ver las cosas por lo que son y pueda dejar atrás sus preconceptos. Esto lo digo no en cuestión de rebajar la norma, sino en cuestión de los preconceptos que muchos toman por verdad absoluta sin celo, por cuestión de ignorancia. Así todo lo hacemos para gloria y honra de Dios, cuidando de no ser piedra de tropiezo para ninguno. Dejando esto dicho, Pablo se esfuerza en el orden que el Eterno estableció. El Padre, la cabeza de Cristo Jesús. Cristo Jesús, la cabeza del varón, y el varón la cabeza de la mujer. El varón ante el Eterno con cabeza descubierta estará, pues taparla es deshonrar a sus superiores, es decir, el Padre y Cristo Jesús. La mujer ante Dios con cabeza cubierta, para honrar a sus superiores, el Padre, el Hijo, su esposo. El varón no se cubre, porque es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, y la mujer procede del varón y no el varón de la mujer. Además, la mujer fue creada por causa del varón y no el varón por causa de la mujer. Así la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por amor a los ángeles que se cubren ante la presencia del soberano Dios. Mas tanto el varón como la mujer proceden de Dios. Por tanto, la misma naturaleza nos enseña que le es deshonroso a la mujer ir ante su hacedor descubierta de su cabeza, y que el varón le es deshonroso cubrirse. Aquí debemos entender esto. Habla de que el varón no debe cubrirse, pero ¿tiene pelo el varón? ¿Acaso no es esto cobertura? ¿Acaso las mujeres infieles o por ignorancia no se cubren porque dicen tener cabello? Ciertamente el contexto no se está refiriendo al cabello, ni del hombre ni de la mujer. Se está refiriendo a una cobertura exterior a esto por encima de este cabello.
El hombre no debe cubrirse, pero tiene cabello, o sea, no puede ponerse cubierta adicional encima de su cabello. Mas la mujer le es deshonroso el no cubrirse, pero tiene cabello. Según muchos dicen, con esto es suficiente para estar cubierta, mas no es así. Esta necesita una cubierta encima de su cabello normal, porque el velo ante Dios le es dado como cabello. Mas como dijo Pablo, el que quiera contender con esto, no tenemos tal costumbre, pues la verdad clara no necesita ser argumentada, sino para el fiel que la recibe es suficiente obedecerla. Así pues, cuidaos de no ser como los de Corinto, que se reunían para celebrar la cena del Señor con corazones divididos. Eran fieles al ritual, pero infieles en su interior. Entre ricos era ocasión de glotón festejo, y hacían gran contraste con la escasez de los pobres. Hacer del lugar santo de adoración un lugar de banquetes es inadmisible. Se deshonra la santidad del lugar, esto es idolatrar los vientres. El que quiere hacer banquete, váyase a su casa a hacerlo, y no deshonre la casa del eterno Dios ni sus atrios, pues en la casa del eterno Dios celebramos su muerte, el ritual de humildad. Comemos su carne en el símbolo del pan ácimo, y tomamos del jugo íntegro de la vid sin fermento como el símbolo de su sangre derramada por cada uno de nosotros. Antes de esto, todos deben ponerse a cuentas con su prójimo y con Dios en la cena de reconciliación, y siendo esto ingenuidad ante Dios, así nos ponemos a cuentas con nuestro Dios y Señor, y luego pasamos al ritual, para que éste sea aceptado ante el eterno Dios y no seamos abominables ante él. Pues el que participa con dualidad de pensamiento y corazón dividido acarrea para sí maldición. Así pues, cada uno examínese a sí mismo en esto, pues por ser indignos muchos se tornan débiles, otros enfermos y otros inclusive encuentran la muerte. Pues el Eterno no puede ser burlado. En cuanto a los dones, muchos hay, mas todos proceden del mismo lugar, pues el Espíritu que los concede es el mismo. Allí reparte los dones, los ministerios y las operaciones. Porque la sabiduría solo proviene de lo alto y se le otorga a quienes éstos les complace hacerlo, para provecho de muchos. Y como todo proviene del mismo lugar, todo es para provecho del mismo fin, para entendimiento, liberación y salvación del mortal. Porque lo que ordena la cabeza, el cuerpo sano lo obedece. Y aunque muchos miembros hay en un cuerpo, todos trabajan armónicamente sin guerrear entre ellos. Porque bautizados por un solo espíritu, ya no hay acepción de persona, sino que todos en Cristo Jesús a una obramos. Mas si un pie se revela diciendo yo quiero ser mano, ¿dejaría de ser pie para ser mano solo porque declaró y ya no pertenece más al cuerpo? De ninguna manera. Y si la oreja por querer ser ojo, ¿cómo el cuerpo oiría? No todo puede ser oreja, ojo o pie. Cada uno tiene su función. Así los ha colocado el Eterno, para beneficio de todo el cuerpo. Mas para los envidiosos nada le es suficiente. Van como Coré, Datán y Abirán, tras lo que no les fue asignado, y abriéndose paso, denigrando a la cabeza que es Cristo Jesús, a través de tirar por tierra su evangelio eterno, luchan por adeptos para sublevar al pueblo. Mas ciertamente su hora es llegada, como fue para estos que se levantaron contra Moisés y Aarón, y la cabeza de estos, es decir, Cristo Jesús. Así pues no hay grande ni chico en el Eterno, todos somos uno y por medio del Espíritu Santo nos concede los dones. Y el Señor Jesucristo nos instruye en el ministerio. Así el Padre nos revela cómo operar para que podamos ser buenos embajadores de su reino sempiterno. Porque puedo tener el don de interpretar profecía, entendimiento en toda ciencia, fe para aún mover montes de su lugar, mas sin real caridad no soy nada. Repartir todo lo que poseemos, aún entregarnos a la hoguera, mas sin el real amor esto es nada. Pues el verdadero amor es sufrido. Miremos a Cristo Jesús como ejemplo, y todos los fieles desde el principio. No estamos para vivir a las anchas en este mundo, pues esto es un camping, algo pasajero. Estamos aquí para poder lograr, alcanzar la salvación por medio de Cristo Jesús, mostrar a otros el camino, para que éstos a su vez también lo puedan alcanzar.
pues profecía, ciencia y todo lo conocido por el mortal en este mundo acabará, mas el verdadero amor durará por la eternidad. Así que, aunque vaya alardeando de dominar varios idiomas y ser talentoso en todo tipo de instrumento, es solo alarde, fantasía, apariencia de piedad, amor ficticio. Así como el que habla lengua extranjera a los oyentes debe tener traductor que traduzca en la lengua natal a los oyentes, así lo que hago debe ser traducido todo en el real amor, pues lo que haga es para el bien de los demás en procura de su salvación. Pues los dones no son sólo para la edificación propia, sino para la edificación de muchos. Así pues el hablar en otros idiomas, sin entender, es para los incrédulos, mas para los creyentes la profecía. Pues los incircuncisos de corazón, con mucha elocuencia, hablan palabras sólo entendibles para ellos, para hacer alarde de su sabiduría ante todos, mas a nadie edifican. Más vale 5 palabras entendibles y bien explicadas que 10.000 palabras desconocidas que de nada aprovechan. Así el que tenga intérprete por su lenguaje ser desconocido, y fuese así 2 o más, háganlo por turno, pues todo debe ser en orden y disciplina para la edificación de los oyentes, y si no hay intérprete, no hable, pues no habrá beneficio alguno. Porque Dios no es como Babilonia, que es la autora de la confusión. Las mujeres, sujétense a sus cabezas y aprendan en silencio, y si alguna inquietud o pregunten en casa a sus maridos o padres o al que expuso luego de haber terminado, pues por el sentimentalismo que aflora en la mujer se nubla el pensamiento y esto crea el desviarse del tema de edificación para todos. El cielo es orden y en orden se debe la Iglesia sujetar al Señor, pues esto es mandamiento no de hombre, sino del eterno Dios. Así nunca impidáis la prédica por ser de otra lengua, otro idioma, a alguien, si éste tiene intérprete, que exponga la palabra de verdad. Así todos reciban la palabra de verdad, el real evangelio, exhortaba Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y fue visto por Cefas, y luego por los 12, y luego por más de 500 hermanos a la vez, y de estos unos duermen y otros aún viven, declaraba Pablo en aquel tiempo. Luego lo vio Jacobo, y después por todos los apóstoles, y por último, dijo él, como un nacido fuera de tiempo, yo le vi, pues él vino a mí. Así yo, siendo el más pequeño de todos, no soy digno de ser llamado apóstol, porque fui perseguidor de la Iglesia de Dios. Mas por gracia divina soy lo que soy, y no hago que esa gracia sea vana en mí. Antes he hecho más que todos ellos, mas no por mí mismo, sino por la gracia de Dios que ha sido conmigo. Pablo sabía y se reconocía. Sabía que sin Dios todo y sin él nada. Predicaba enérgicamente, investido del poder de lo alto, sin miedo ni vergüenza del Evangelio. Mas aún, predicándose que Cristo Jesús resucitó de los muertos y fue visto por tantos testigos, ¿cómo decían algunos que no hay resurrección de muertos? Estos son los que oyendo no oyen, y viendo deciden no ver. Pues la intimidación y la manipulación crea división, y el fin de esto es la conquista. Así el enemigo opera a través de los incircuncisos de corazón. Mas como primicia de los que durmieron, Cristo Jesús se proclamó no solo por voz, sino por acción. Pues al su Padre llamarle, y éste por su poder volver a la vida, se constituyó primicia de la resurrección de inmortalidad. Pues por un hombre, Adán, entró la muerte, y así por un hombre, Cristo Jesús, la resurrección, la esperanza de la vida. Pero todo en orden. No es que morimos y vamos rápidamente con Cristo Jesús al cielo, sino que Él resucitó, y luego los santos que murieron en Él serán resucitados para vida eterna en su segunda venida, pues el reino, su Padre Celestial se lo entregó a Él con toda potestad. Así, sus enemigos, los enemigos de su reino, serán puestos a sus pies, y el enemigo principal, Satanás, será destruido para siempre. ¿De qué aprovecha que alguien se bautice en nombre de un muerto? ¿Aprovecha esto en algo? Más bien lo que aprovecha es el bautizarse por inmersión en nombre del que vive para siempre,
y como Él instruyó, por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que no cree que Jesús resucitó de los muertos es un anticristo. Y estos son los que proclaman que lo único que tenemos es el presente, el hoy y el ahora. Así dicen estos: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Estos engañadores crean conversaciones de falacia, de invenciones humanas, para luchar por corromper la real verdad, como el decir que no es posible aquí, en esta vida, alcanzar la perfección. Para el que es dual, claro que nunca la alcanzará. El que vive en dos aguas, nunca esto en él será hecho posible. Mas esto en nada anula que muchos que buscamos al eterno Dios con todas nuestras fuerzas lo alcanzaremos, y no por nosotros, sino por el don de Dios, por su justicia, pues justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Pues los que no la alcanzarán es porque diciendo conocer a Dios no le conocen. El engaño está en sus bocas para su propia perdición. ¿Acaso se siembran las hojas, el tallo, y toda esta para que nazca? De ninguna manera. Lo que se siembra es la semilla, y ésta muere y resurge la planta de dentro de ésta, y el Eterno le da vida, la reviste y la hace crecer. Todo esto lo hace el Señor. ¿Cómo pues, viendo esto, muchos no logran discernir las cosas? Ciertamente los entendidos son los que entienden. Pues muchos teniendo ojos no ven, así el Eterno le da cuerpo a cada semilla, como es su beneplácito. Así como la carne de los animales es una, la de los peces es otra, la de las aves otras y la del hombre otra, pero todas son carne, todas son revestimiento, así el Eterno Dios hace todas las cosas. Así también como los cuerpos celestes y los terrenales. Así la bendita esperanza de resurrección gloriosa es hecha en el santo, que va a la tumba con cuerpo corrompido, y se levanta por el poder de Cristo Jesús con un cuerpo incorruptible. Así pasa de cuerpo natural a cuerpo espiritual. Pues escrito está: el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, pero el postrer Adán, un espíritu vivificante. Así lo natural es primero y luego lo espiritual. Así como ahora llevamos la imagen de lo terrenal, en el día glorioso llevaremos la imagen celestial, porque es necesaria la transformación para poder llegar a ser herederos de la inmortalidad, porque en corrupción nadie heredará la vida eterna. Pablo se gozaba en esto, en la bendita esperanza de salvación, y la exponía con gran alegría y ánimo ante todos. El gran misterio, el cual es que no todos al momento de la segunda venida estaremos descansando en la tumba fría. Mas tanto los muertos santos como los vivos santos, aun a nuestros cuerpos serán transformados de cuerpo corruptible a incorruptible. No es el carácter, sino el cuerpo. Si el carácter por medio de la justicia de Cristo fue transformado en fe implícita en Él, caminando tras sus pisadas, entonces el cuerpo del santificado de Espíritu recibe el galardón de ser incorruptible por el poder de Cristo Jesús. Así, al sonar la gran trompeta, los santos muertos resucitarán con cuerpo incorruptible, y los santos vivos a una también serán sus cuerpos transformados. Así se cumplirá lo que está escrito, que la muerte es vencida por el poder del que vive para siempre. Así que el aguijón y el sepulcro, que se aclaman victoriosos, serán derrotados en Cristo Jesús, y todos los santos resucitarán en la primera resurrección, en la segunda venida de Cristo Jesús, ante todo ojo que le verá. Así que sabiendo de esta bendita promesa, no durmamos, ni desistamos de la carrera de la victoria en Cristo Jesús. Así pues obremos como conviene en el Señor, así cada primer día de la semana, cada uno aparte según el Eterno le dé, y así el entregar la ofrenda, ésta pueda ir a los realmente necesitados. Pablo era muy celoso en no dar mal testimonio de que otros pensaran que ese dinero que se recogía fuera para él. Por eso dictó que se recogiera antes de él llegar metódicamente cada primer día de la semana. Así que él dio operación dada de lo alto, para que todos estuvieran en orden y dieran buen testimonio. Estaba pendiente a que recibieran bien a los que colaboraban con él llevando el real evangelio de paz y libertad en Cristo Jesús, y exhortaba a la fidelidad en la fe. Se esforzaran varonilmente, les encargó, y que a los nuevos en la fe
unos a los otros ayudaran en esto y los animaran. Pablo no meramente predicaba, era un evangelista de acción en el curso correcto. No estaba detrás de grandeza, ni fama, ni fortuna, sino detrás de las huellas del Maestro. Su fin era ganar almas para el reino de los cielos, y todo su empeño estuvo en esto. Por eso declaró: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Pues realmente así es. El que no valora el sacrificio de Cristo Jesús luego de saber de él, y desprecie una salvación tan grande por lo efímero de este mundo, es un anatema. Pues el real afecto natural no puede resistirse a tamaño amor, sino solo se resisten los que no tienen afecto natural, y estos son los que ya están dominados por las tinieblas. Así pues, apartados de ellos, nos abrimos paso en Cristo Jesús para amarlo, honrarlo y obedecerlo en nuestras vidas. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.